Producto vectorial y gráfico de vectores. Cuando nosotros calculamos el producto vectorial entre dos vectores, por ejemplo acá U y W, la notación va a ser una cruz, así se simboliza el producto vectorial, y lo que nos va a dar como resultado es otro vector, a diferencia del producto escalar que daba un valor numérico, y este vector va a tener una característica muy particular, y es que ese vector que nos dé como resultado va a ser perpendicular a estos dos vectores. Pensemos que si estos dos vectores están apoyados sobre un mismo plano, que eso es lo que ocurre, el que yo encuentre va a ser perpendicular a ellos. Supongamos que si yo tengo estos dos vectores, U y W, por ejemplo, el que yo obtenga, llamémoslo Z, R, como ustedes quieran, va a ser un vector que sea perpendicular al plano que ellos determinan, ¿sí? El tema es que puede ser perpendicular saliendo de nuestro plano o puede ser perpendicular entrando, ¿no? Imaginemos que esta lapicera está atravesando el cuaderno, entonces entrando al plano. Y eso también lo vamos a poder determinar con lo que se llama la regla de la mano derecha. ¿Cómo se calcula un producto vectorial? Podríamos dar una fórmula y que uno se la aprenda de memoria, pero quizás está bueno no aprenderla de memoria y pensarlo de esta manera. Si nosotros ponemos los versores IJK y ponemos abajo los vectores que vamos a multiplicar, es muy importante el orden porque no es lo mismo, el producto escalar el producto vectorial, perdón, no es conmutativo, así que primero tengo que poner el U porque es lo que me está pidiendo, 1, 3, menos 2, y luego voy a poner el W, menos 2, 3 y 4. ¿Cómo se hace este producto vectorial? Bueno, lo que yo voy a hacer es, como voy a hacer el primer componente de este vector, porque justamente voy a tener 3 componentes, voy a tapar la columna que corresponde a X. Y me queda esta segunda columna. En realidad lo que se hace es pensar en el Y y tapar su columna y su fila, ¿no? ¿Y qué me queda? Me queda esta matriz, la matriz 3, menos 2, 3, 4. Esa matriz en realidad 3, menos 2, 3, 4 la voy a poner como determinante, ¿sí? Ese determinante es el que me queda como primer componente. Cuando voy al segundo componente voy a tapar la fila y la columna de J. Entonces si yo tapo la columna de J y tapo la fila, ¿qué me queda? Me queda 1, menos 2, menos 2, 4. 1, menos 2, menos 2, 4. Y cuando voy al último, que sería la columna de Z, en este caso versor K, tapo su columna, tapo su fila, ¿y qué me queda? Me queda el determinante 1, 3, menos 2, 3. 1, 3, menos 2, 3. Lo que es muy importante es que al segundo componente se le antepone un negativo. ¿Qué significa? ¿Que me va a dar siempre negativo? No, significa que solamente el componente de Y, o sea el segundo componente, le voy a cambiar el signo, ¿sí? Eso significa anteponer un negativo. Ahora resuelvo estos determinantes, que ¿cómo era? Era el elemento 1, 1, que sería el que está siempre acá, multiplicado por su diagonal. Entonces es 3 por 4, menos, siempre menos 2 por 3. Me quedé un poquito justa con el espacio. Bien, entonces 3 por 4 menos 2 por 3, que ya podríamos resolverlo. 3 por 4 es 12, menos 2 por 3 es menos 6, pero como tengo un menos adelante, me va a quedar más 6, así que ya podría decir que el primer componente es 18. Voy a hacer lo mismo con el segundo. Voy a anteponer un menos y voy a hacer 1 por 4. Acá podremos poner un paréntesis si quieren con este menos como para que espere, ¿sí? No darle mucha bolilla por ahora. Entonces voy a hacer 1 por 4, lo que me va a dar 4, menos 2 por menos 2. Menos 2 por menos 2 me daría 4 positivo. 4 menos 4 es 0. Y anteponiendo un negativo mucho sentido no tiene, porque el 0 no tiene un signo propio, así que va a ser 0. Repito, 1 por 4, 4, menos 2 por menos 2, pero menos 2 por menos 2 me da 4 positivo, así que me dio 0. Y acá voy a hacer lo mismo, 1 por 3, que es 3, menos 2 por 3, que eso es menos 6. Entonces el menos se me va a convertir en un más, de manera que tengo 9. Entonces podría decir que el vector que
surge del producto vectorial y que va a ser perpendicular a estos dos es el vector 18, 0, 9. Veamos cómo se grafica esto. Si yo grafico el vector U, voy a hacer esto. Primero voy a graficar el punto 1, 3. Acordémonos que esto es X y Z. Y si bien los profes determinan el sentido, la mayoría de los profes utilizan este sentido, ¿sí? Que es X e Y en lo que sería el plano, si quieren que estaría apoyado sobre la hoja, ¿sí? Lo que sería el plano horizontal, y Z es aquel que los atraviesa de forma perpendicular. Obviamente esto depende del profesor, ¿sí? Y podríamos tomar otro sentido, pero no importa, digo. El gráfico, obviamente, va a ser distinto a la vista, pero estaríamos graficando exactamente lo mismo, simplemente sería como rotar esto, ¿no? Bien, entonces, vuelvo de nuevo, voy a marcar el punto 1, 3, 1 para X, 3 para Y. El 1 de X lo tengo acá, positivos de X para adelante, negativos de X para atrás. El 1 lo tengo acá, y el 3 de Y lo tengo acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un paralelogramo. El 1 de X va a ser una línea punteadita de forma paralela a Y. Y en 3 de Y voy a hacer una línea también punteada, pero paralela a X. Lo que pasa acá es que se forma lo que sería un paralelogramo, ¿se ve? Así y así. Ese es el punto 1, 3. Pero ¿qué pasa? A ese punto 1, 3 tengo que llevarlo 2 unidades para abajo. Esto no significa que yo voy a llevar este punto hasta la altura del menos 2 de Z. No, significa que este punto tiene que bajar 2 unidades de Z. Para mí, en esta hoja cuadriculada, una unidad de Z es un cuadradito. Entonces, bajarlo 2 unidades significa que de donde yo estoy, tengo que hacer un cuadrado para abajo, 2 cuadrados para abajo. Y ahí queda el extremo de mi vector U. ¿Qué voy a hacer con ese extremo? Me voy a ir al 0, 0, 0, que sería el origen. Ese vector que acabo de graficar es el vector U. Bien, vamos a graficar el vector W. Voy a hacer lo mismo, pero ahora es menos 2 para X, ¿sí? El menos 2 de X lo tengo acá atrás. Bien, ese menos 2 de X lo voy a juntar con el 3 de Y, que nuevamente está acá, pero paralelogramo. Línea paralela a Y, y en Y, que estoy en 3 acá, línea paralela a X. ¿Dónde se juntan? Tengo mi punto menos 2, 3. ¿Qué tengo que hacer? Subirlo 4 unidades, o sea, subirlo 4 cuadraditos. 1, 2, 3 y 4. Acá tengo el extremo de mi vector W. 1 con el origen de coordenadas y tengo vector W. Si quiero graficar, obviamente el vector que conseguí como perpendicular lo puedo hacer. Tengo un 18 y un 9, en mi gráfico quizás necesitaría un poco más de espacio, ¿sí? Pero el gráfico sería exactamente lo mismo, 18 para X, 0 para Y, obviamente voy a estar sobre el eje X al decir que Y es 0, y luego en ese 18 de X, que supongamos que esté por acá, tengo que subir 9 unidades, entonces es 18 de X, 0 de Y, quedo en el eje, y subo 9 unidades, subo 9 cuadraditos y ahí tengo mi otro vector. Bien, lo último que me gustaría decir antes de terminar este video es qué es esto de la regla de la mano derecha, ¿no? Esto es así. Este vector dijimos que es perpendicular al plano que determinan estos dos. Obviamente, graficar en 3 dimensiones en una hoja que tiene 2, hay que tener imaginación, porque la hoja tiene 2 dimensiones y yo estoy tratando de, en esa hoja de 2 dimensiones, graficar algo que tiene 3. Entonces la idea es, bueno, ok, yo puedo graficar este vector, pero este vector entra al plano que ellos determinan, sale, y eso me lo dice la mano derecha. Esto es así, es U por W, entonces yo voy a ir con mi mano derecha de U a W. Estos dedos van a ser los vectores U y W, y el dedo gordo va a ser el que me determine qué va a pasar con este vector, llamémoslo si quieren vector O, ¿sí? Así ya le damos un nombre. Entonces, mis dedos van a ir de U a W, porque así me lo determina, por eso es muy importante el orden. Si yo voy de U, estoy acá, U, el rojo, a W, que es el verde, ¿qué pasa con mi dedo gordo? Sale de la hoja. De U a W, mi dedo gordo sale de la hoja. Este es el perpendicular. Entonces, ¿cómo se escribe que O va a salir de la hoja? Se escribe con un puntito. Esto significa que el vector sale.
del plano, ¿sí? Que determinan U y W. Ahora, si hubiese sido al revés, W por U, ¿yo qué hubiese hecho? Estos dedos empezarían en W e irían hacia U. ¿Y qué pasa con el dedo gordo? Atraviesa la hoja. En ese caso diríamos que este vector que yo obtuve entra, es perpendicular hacia adentro. Y cuando yo quiero decir que es perpendicular hacia adentro, se hace esto, una crucecita. La crucecita indica que el vector que yo voy a graficar está entrando en la hoja.